Cuando Elot Mazar se dio cuenta de que había descubierto una antigua estructura cerca de Jerusalén, recurrió a la Biblia para que la ayudara a explicar su hallazgo, y descubrió que este nuevo descubrimiento respalda los relatos bíblicos del rey David y su hijo Salomón. Durante casi 5000 años, un secreto permaneció enterrado tan profundamente que incluso la historia pareció olvidarlo. Una tumba que se decía pertenecía al rey Salomón, el gobernante más sabio y rico que jamás haya existido, nunca debió ser abierta. Textos antiguos advertían sobre un conocimiento demasiado poderoso, tesoros demasiado peligrosos y verdades demasiado impactantes para el mundo moderno. Pero cuando los arqueólogos finalmente rompieron el sello, lo que encontraron no solo reescribió la historia, sino que la aterrorizó. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte. La leyenda de la tumba perdida de Salomón. Decían que era solo un mito, hasta que un túnel olvidado lo cambió todo. Durante siglos, la gente buscó bajo las colinas de Jerusalén, persiguiendo rumores de un rey enterrado con riquezas inimaginables. Salomón, un rey cuyo nombre aún resuena a través del tiempo, fue conocido no solo por su sabiduría, sino también por construir un reino tan rico y poderoso que dejó al mundo antiguo asombrado. Salomón ascendió al poder siendo adolescente, siguiendo los pasos de su padre, el rey David. Pero no solo mantuvo vivo el reino, sino que lo transformó. El comercio floreció y el oro fluyó a raudales. Y en el centro de todo construyó el primer templo, una obra maestra que le llevó 7 años, resplandeciente con cedro del Líbano, paneles de oro que reflejaban el sol y piedras tan perfectamente talladas que apenas necesitaban argamasa. Las historias de sus sabios decretos son igualmente espectaculares, como aquella en la que 2 mujeres reclamaban al mismo bebé. Salomón ofreció dividir al niño por la mitad, no por crueldad, sino para ver quién lo entregaría. Y una lo hizo. Así fue como encontró a la verdadera madre, su verdadera madre. Ese instante lo convirtió en un símbolo de justicia e inteligencia en todo el mundo antiguo. Incluso la reina de Saba acudió a verlo, trayendo consigo caravanas cargadas de especias, oro y acertijos. Se marchó atónita. Salomón no solo había respondido a sus preguntas, sino que había superado con creces todos los rumores que había oído sobre él. ¿Cómo puedes ver a través de la arena? ¿Te refieres a través de la arena? No, a través de la arena, Majestad. Su imperio se extendía mucho más allá de Jerusalén. Barcos navegaban hacia Oir y Tarses, tierras misteriosas que algunos creen que estaban en África o la India, trayendo marfil, monos y riquezas. En el valle de Timna, al sur de Israel, las minas de cobre de su propiedad producían riquezas que los arqueólogos aún siguen desenterrando. Pero un misterio siempre ha permanecido. ¿Dónde está la tumba de Salomón? No hay ninguna lápida ni cámara, ni nada que demuestre dónde fue sepultado. Algunos juraban que debía estar bajo el monte del templo. Otros especulaban con cuevas secretas o cámaras ocultas selladas durante milenios. Con el tiempo, la búsqueda perdió impulso debido a demasiados callejones sin salida. Hay demasiadas leyendas que la mayoría de los expertos han descartado. Esto es solo el aperitivo de la 4ª temporada. Tenemos que continuar. Pero entonces, algo cambió. Un descubrimiento, accidental o casi imperceptible, según a quien se pregunte, desvelaría por completo este antiguo enigma. Y lo que encontraron no era solo una tumba. Era un mensaje sepultado en silencio durante 3000 años que ahora emergía con dificultad. Lo que había dentro era solo el comienzo. La incansable búsqueda de la tumba. Nos llevaron por túneles excavados y nos mostraron una de las grandes maravillas arqueológicas del mundo. Una fina grieta en el suelo, casi imperceptible tras una fuerte tormenta, acabó cambiándolo todo.
Durante cientos de años, la búsqueda de la tumba del rey Salomón fue como perseguir algo que nunca se quedaba quieto. Los caballeros medievales excavaron bajo el monte del templo, convencidos de que la respuesta se encontraba allí abajo. Siglos después, exploradores del siglo XIX recorrieron las colinas de Judea, convencidos de estar cerca. Todas las expediciones terminaron igual, sin nada que mostrar. Algunos se marcharon, creyendo que la tumba era solo un mito. Otros culparon al destino, a la mala suerte o a mapas defectuosos. Para cuando llegó el siglo XXI, la mayoría de los historiadores y arqueólogos simplemente se habían dado por vencidos. El misterio se consideraba resuelto. Entonces, silenciosamente, eso cambió. La doctora Emily Carter, una arqueóloga más conocida por estudiar pergaminos frágiles que por posar frente a las cámaras, estaba inmersa en los archivos de Jerusalén cuando algo extraño llamó su atención. Antiguos registros fiscales que datan del reinado de Salomón, ocultos entre texto hebreo descolorido, eran una pista sutil. Pagos enviados a un lugar deliberadamente no registrado. Un lugar cercano a la ciudad de David, un sitio tan cuidadosamente oculto que incluso la historia parecía haberlo olvidado. Con tecnología de radar avanzada capaz de penetrar la roca sólida, su equipo comenzó a explorar una pendiente empinada e implacable en Silwan. El terreno se resistía a cada paso. La afilada piedra caliza dañaba el equipo. El suelo inestable ralentizaba el progreso y las crecientes tensiones políticas provocaban constantes interrupciones. Aún así, regresaban día tras día, sin cesar. Entonces, la naturaleza intervino. Una repentina tormenta debilitó la ladera, dejando al descubierto una pequeña depresión en el terreno. A primera vista, parecía algo común, pero algo no cuadraba. No pertenecía a ese lugar. Justo debajo de ese punto, el radar latía con la intensidad de un corazón viviente. Los escaneos revelaron túneles profundos, excavados deliberadamente y claramente hechos por el hombre. El equipo se quedó paralizado, atónito, mientras la emoción los recorría como una descarga eléctrica. Se apresuraron a asegurar la zona, conscientes de que cada movimiento era crucial. Cada excavación conllevaba peligro. Pronto se dieron cuenta de que los túneles tenían entradas falsas, trampas para despistar a los intrusos. Un paso en falso podría hacer que siglos de historia oculta se desmoronaran. El Dr. Carter pasó incontables noches estudiando fragmentos de inscripciones antiguas, reconstruyendo lentamente un rastro diseñado para engañar a ladrones y saqueadores de tumbas. Los símbolos no llamaban la atención a gritos. En cambio, señalaban discretamente hacia una entrada oculta, ingeniosamente disimulada a plena vista. Sin embargo, ese descubrimiento no fue el verdadero avance. El verdadero punto de inflexión provino de una vieja historia, una leyenda casi olvidada transmitida de generación en generación por los pastores. Hablaba de una ladera que resplandecía bajo la luna, de un muro que centelleaba como estrellas dispersas. De pie en esa misma colina, el Dr. Carter lo sintió. El suelo estaba empapado, las botas se hundían con cada paso. El silencio era denso, intencional, como si las rocas mismas guardaran un secreto. Era diferente, era real. Sabían que estaban cerca, podían sentirlo. Y más allá de aquel túnel sellado, tras una puerta intacta durante miles de años, algo aguardaba. Lo que descubrieron a continuación no solo cambió los libros de historia, los dejó helados, sin palabras, rompiendo el antiguo sello. Y si lo único que separaba al mundo moderno de un secreto de 3000 años era una enorme losa de piedra que jamás debió ser tocada, y mucho menos abierta, el sello no cedió suavemente. Tronó como si algo ancestral finalmente hubiera liberado el aliento que había contenido durante miles de años. Tras semanas de excavar a través de afiladas rocas calizas, polvo asfixiante y persistentes dudas, la doctora Emily Carter y su equipo habían logrado seguir un frágil rastro documental desde registros fiscales desmoronados hasta una ladera olvidada en Silwan,
Ahora se encontraban frente a frente con una losa de piedra enterrada tan profundamente en la historia que parecía que la propia tierra se hubiera esforzado por ocultarla. No era una simple roca perdida en la tierra, era, a la vez, un límite, una señal de advertencia y un rompecabezas meticulosamente elaborado. Abrirlo nunca iba a ser tan fácil como empujar o tirar. La losa era parte de un sistema mucho más grande, diseñado para proteger lo que se encontrara más allá. Ocultos dentro de las estrechas paredes del túnel había raíces falsas y callejones sin salida, algunos ingeniosamente construidos para derrumbar toda la estructura si se alteraban. Era una antigua construcción de piedra, pero el pensamiento detrás de ella era afilado como una navaja. Era una obra maestra defensiva diseñada por personas que esperaban plenamente a los saqueadores de tumbas y se aseguraron de que fracasaran. Mientras el suelo crujía y se movía bajo sus botas, el doctor Carter se centró en las marcas hebreas descoloridas talladas cerca de la entrada. Una secuencia precisa destacaba: 7 líneas, 7 símbolos y un patrón tallado que hacía referencia a los 7 años de construcción del primer templo. Esto no era arte ni decoración, era instrucción. Era un mensaje. Su equipo avanzaba con cuidado, utilizando herramientas láser y escáneres 3D para mapear cada surco, esquina y cámara, tratando el lugar como si fuera un explosivo activo. El aire se sentía denso, cargado de tensión. Un solo error podría atrapar o sepultar a todo el equipo. Durante 3 días seguidos, ajustaron mecanismos, alinearon antiguos componentes de piedra y contuvieron la respiración cada vez que una roca rozaba con otra. Cuanto más avanzaban, más silencioso se volvía el túnel, casi como si la propia montaña estuviera prestando atención. Entonces sucedió. Un chasquido seco resonó en el pasaje, seguido de un profundo estruendo, y una nube de polvo cayó del techo. La losa comenzó a moverse, no rápidamente, no suavemente, pero lo suficiente como para dejar al descubierto una abertura delgada y oscura que conducía a algo desconocido. El equipo retrocedió, mirando fijamente el hueco completamente negro. No se oyó ningún sonido, ni una ráfaga de aire, solo una fría oscuridad esperando al otro lado. «Doctor», Carter levantó la mano, indicándoles a todos que se quedaran quietos. Nadie habló. Nadie se movió. Esto no era solo progreso. Era la historia respirando de nuevo por primera vez en miles de años, pero lo que acechaba en aquella oscuridad aún no había terminado de revelarse. La tumba todavía no había desvelado todos sus secretos, y lo que sucedió a continuación dejaría sin palabras incluso a los más escépticos. Si sientes la atracción de este misterio, adelante, dale me gusta porque la historia solo se vuelve más profunda a partir de aquí. Un vistazo a la riqueza de Salomón. En el instante en que el haz de la linterna captó un destello de oro, el tiempo pareció congelarse. Nadie habló, nadie siquiera respiró. Solo había el pesado silencio que llega cuando te das cuenta de que ya no estás persiguiendo una leyenda, estás parado dentro de ella. En lo profundo bajo la ciudad de David, en una cámara sellada intacta durante miles de años, el equipo del Dr. Carter estaba hombro con hombro, sus linternas temblando ligeramente en sus manos. Lo que había ante ellos no era un rumor o folclore que cobraba vida. No era una historia transmitida de generación en generación. Era un auténtico tesoro apilado con cuidado, amontonado deliberadamente, escondido en los rincones como si hubiera estado esperando pacientemente. Junto a los muros de piedra había vasijas doradas, con sus superficies grabadas en hebreo antiguo, que reflejaban la luz como si hubieran sido pulidas hacía apenas unos instantes. El aire desprendía un aroma extraño. Tomillo, especias, resinas, terrosos y dulces impregnaban la cámara. Al fondo de la sala,
Una mansión de 7 brazos emergía del suelo, sólida e impecable. Su forma, sus curvas, su base coincidían con cada descripción histórica de lo que se erigía en el primer templo. No era una réplica tras un cristal. Era real, posiblemente original, y parecía que solo era el principio. En cualquier dirección que miraran, la cámara parecía susurrar su propia historia. Fragmentos de seda, descoloridos pero inconfundibles, insinuaban antiguas rutas comerciales que llegaban hasta la India. Delicadas tallas de marfil hablaban de negociaciones e intercambios con reinos africanos olvidados. Pequeñas cajas de joyería, algunas aún bien cerradas, revelaban pendientes y cadenas engastadas con esmeraldas, rubíes y lapislázuli. Un arqueólogo, visiblemente impresionado, se inclinó y susurró: «Esto hace que el Museo Británico parezca una tienda de segunda mano». Entonces llegó otra sorpresa. Una jarra de arcilla sellada se abrió, liberando una suave bocanada de aroma. Azafrán, incienso y algo parecido a los cítricos. Las especias olían increíblemente frescas, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que se cerró la tapa. Casi parecía una puesta en escena, demasiado perfecta, como si alguien hubiera planeado este momento de descubrimiento. Sin embargo, no todo tenía sentido. Algunos artefactos presentaban símbolos que nadie podía identificar de inmediato. Unas pocas piezas lucían estilos que parecían más recientes, o al menos diferentes al resto. Podrían pertenecer algunas de estas piezas a Rehoboam, hijo de Salomón, o quizás a otro gobernante que ocultó su riqueza tras una leyenda en ciernes. La emoción en la sala era innegable, pero también la incertidumbre. Y en una cámara como esta, la duda no se queda callada, resuena. Aún así, cada objeto, cada joya, cada talla contaba su propia pieza de una historia más amplia. Juntos formaban una imagen que parecía sacada directamente de las escrituras. Sin embargo, por impresionante que fuera la cámara, daba la sensación de ser un anticipo, no una conclusión. El equipo actuaba con sumo cuidado. Escáneres láser rastreaban cada superficie. Nada se tocaba sin una documentación minuciosa, pues un solo descuido podía borrar lo que el desierto había protegido durante siglos. La sola mansión tenía el poder de reescribir todo lo que sabemos sobre el primer templo, pero nadie lo celebró. Todavía no. Habían venido buscando una tumba, y este lugar no parecía una. Aún así, todos lo presentían. Esta cámara no era el final, era la primera capa. Y lo que yacía más abajo había sido enterrado por una razón: los símbolos inexplicables y el conocimiento oculto. El oro era impresionante, pero fueron las inscripciones en las paredes las que realmente detuvieron todo. Aún con la adrenalina de la cámara del tesoro, el doctor. El equipo de Carter centró lentamente su atención en algo mucho más inquietante. Al iluminar la piedra con la luz de la antorcha, apareció un conjunto de tallas. No se trataba de simples adornos. Los símbolos parecían tener vida propia, casi vibrando de significado. En el centro mismo se alzaba un sello afilado en forma de estrella, tallado con precisión y propósito. Casi idéntica a la que los textos antiguos describen como la marca de Salomón. No solo un símbolo real, sino, según la leyenda, una poderosa herramienta capaz de controlar a los espíritus. Y eso no era todo. Los grabados se extendían hacia afuera, formando patrones geométricos muy juntos. Algunos eran limpios y sencillos, otros se retorcían en espirales y ángulos agudos tan exactos que parecían esquemas arquitectónicos. Un arqueólogo se inclinó y susurró: «Esto es matemáticas, pero no matemáticas de templos. Esto es otra cosa». Las proporciones, los ángulos y los diseños estructurales parecían tan avanzados que hacían que el siglo X a.C. pareciera casi imposiblemente adelantado a su tiempo. Incluso el Dr. Carter no pudo evitar bromear. «Vinimos buscando una tumba y de alguna manera encontramos el cuaderno de cálculo de Salomón». Fue entonces cuando notaron las tablillas apiladas ordenadamente en una esquina, como si hubieran sido colocadas allí intencionalmente.
Una colección de tablillas de arcilla esperaba en silencio. Cada una estaba cubierta de densa escritura hebrea, algunas desgastadas por el tiempo, otras tan nítidamente grabadas que parecían recién hechas. Una tablilla detallaba las dimensiones del templo, casi palabra por palabra, del libro de los primeros reyes, pero otra se destacaba. El lenguaje se doblaba y cambiaba. La estructura rompía todas las reglas conocidas. Se leía menos como un registro histórico y más como un rompecabezas que clamaba por ser resuelto. Esa tablilla hacía referencia a algo inusual, una clave conectada con conocimiento oculto. Doctor, Carter se quedó paralizado. ¿Podría ser una referencia a la legendaria llave de Salomón, un texto asociado con rituales y códigos antiguos descartados como fantasía? Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero la idea flotaba en el aire. ¿Y si esos escritos no eran instrucciones de construcción? ¿Y si ocultaban algo mucho más importante? Entonces alguien lo vio. Un cofre escondido en una abertura sombría en la pared, casi invisible a menos que supieras dónde mirar. Del tamaño de una maleta de mano, parecía denso y pesado, sellado con pestillos metálicos y tallado con el mismo símbolo de estrella grabado en las paredes. No había bisagras, ni cerraduras visibles, nada obvio sobre cómo se abría. La atmósfera cambió cuando el equipo se reunió a su alrededor. Nadie extendió la mano. Nadie se atrevió. Abrirlo parecía peligroso, demasiado peligroso. Pero la atracción era innegable. ¿Fue aquí donde Salomón ocultó sus verdaderos secretos? ¿Podría de alguna manera indicar la ubicación del Arca de la Alianza? ¿O solo conduciría a un misterio aún mayor? Y justo cuando parecía que la cámara había revelado todo lo que podía, alguien notó un detalle en las tallas que no encajaba, un símbolo que no coincidía con los demás. Una marca que parecía fuera de lugar y de tiempo. Ese fue el momento en que todo cambió, cuando la historia dio un giro brusco e inesperado. La tormenta académica no fue el tesoro ni la mansión lo que conmocionó al mundo. Fue una sola frase grabada en piedra que sonaba como si el mismísimo Salomón hablara desde la tumba. El equipo del Dr. Carter acababa de descifrar las extrañas tallas en forma de estrella cuando la divisaron, oculta junto a la pared este de la tumba, apenas iluminada por la luz de la antorcha. 5 versos en hebreo antiguo, desgastados por el tiempo, pero aún lo suficientemente nítidos como para estremecer. Decía: «Que la sabiduría guíe mi mano como las estrellas guían a los marineros». Esa frase impactó profundamente, no solo porque transmitía el ritmo poético de los proverbios, sino porque se sentía personal, como si alguien, tal vez el propio Salomón, estuviera dejando un mensaje destinado a sobrevivir a milenios de silencio. De vuelta en el campamento base, la tienda de campaña se llenó de ruido. Las computadoras portátiles sonaban, los teléfonos vibraban y las fotos de la inscripción daban la vuelta al mundo. Al amanecer sobre Jerusalén, el mundo académico ya estaba en ebullición. Algunos expertos lo consideraron la prueba irrefutable. El estilo, el idioma y la ubicación coincidían a la perfección con el reinado de Salomón, entre el 970 y el 931 a.C. Según la datación de las paredes de la cámara, estas apuntaban a hallazgos anteriores, la mansión, los bienes comerciales y las notas arquitectónicas, y lo declararon el eslabón perdido, el hombre detrás del mito. Pero no todos estaban de acuerdo. Los críticos se abalanzaron sobre la evidencia, desmantelándola línea por línea. Cuestionaron la autenticidad de la talla. Algunos argumentaron que la redacción parecía demasiado pulida, demasiado impecable. Otros notaron símbolos tenues cerca de la oración, indicios de influencia persa, lo que sugiere que una mano posterior podría haber imitado la voz de Salomón. Dentro de las salas de conferencias y los foros en línea, reinaba el caos. Los profesores se gritaban unos a otros en las transmisiones en vivo. Los editores de revistas retrasaron las publicaciones para sopesar nuevas teorías.
Los titulares anunciaban de todo, desde el hallazgo de Salomón hasta un engaño sagrado. Y justo en medio, el doctor. Carter mantuvo la calma. No nos propusimos encontrar a un rey, pero las pistas se acumulaban. Si eso no merecía ser investigado, ¿qué lo merecía? Cada línea de esa inscripción ahora tenía un significado indescriptible. Sugería la existencia de un rey que luchaba por el poder, que buscaba guía en las estrellas, posiblemente dejando el único rastro en primera persona de su reinado. Pero aún quedaba una pregunta. Si la talla era real, ¿quién o qué estaba encerrado en esa cámara final? El nombre de Salomón podría haber generado debate, pero lo que el equipo estaba a punto de descubrir podría dejar a todos sin palabras. Comparte esto con un amigo al que le gusten los misterios, porque la historia es realmente fascinante.